Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cantémoslo. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará, pues más llegaste tú. Me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reservas. En cada fracaso tú has visto, Señor, y en tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú. Oh, no hay nada, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, oh, hay nada mejor, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Gracias, Señor, porque no hay nada mejor que estar en tu presencia. Y es allí donde queremos estar. Amén.
Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó. El 2023, año donde crecemos. Crecemos. Esa es nuestra visión y misión para la Iglesia del Chicó en este 2023. Muchas bendiciones en este día. Qué bueno que nos podamos conectar de nuevo en este tiempo con la palabra del Señor en la Iglesia del Chicó, transmitiendo y conectándonos con todas las personas que hoy están allí atentos a un tiempo con la palabra. Después de este tiempo de la alabanza, recordarles que somos una iglesia que hemos creído que este es un año de crecimiento, un año de crecer en nuestra relación con Dios, de crecer en nuestra vida como hermanos, de crecer también alcanzando a nuevas criaturas, de crecer extendiéndonos como el Señor ha querido. Y quiero precisamente hablar acerca de una agenda. Hoy se habla mucho acerca de la agenda global. Y estas dos palabras pues significan de alguna manera que hay unos puntos a desarrollar, y cuando hablamos de algo global significa que es hacia todo el mundo. Vamos a orar para recibir este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios, por lo que hoy nos estás hablando en cuanto a la tarea que tenemos como tu iglesia, como tus hijos, como tu pueblo, Dios. Gracias, Señor amado, por este tiempo que tenemos para conectarnos con personas en diferentes lugares, a quienes bendecimos, Señor, y que hacen parte de la Iglesia del Chicó, Señor, a la cual tú has establecido con un propósito que también tiene que ver con alcanzar las naciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el mes que terminó de septiembre, el mes pasado, ya hicimos como un testimonio de aquello que se logró hacer de la mano con personas de otra cultura, de otra nación. Y lo que observamos allí es que precisamente hay una agenda de parte de Dios para el mundo entero. Y quise tomar esta expresión agenda global porque pues hoy, como ya dije, se habla mucho acerca de agendas que se están desarrollando y que desafortunadamente las agendas más sonoras son las agendas más destructivas. Las agendas de los movimientos LGTBI, las agendas del progresismo, las agendas contra la familia, las agendas contra los niños, las agendas que promueven la promiscuidad y la inmoralidad. Pareciera que son las agendas que todo el mundo conoce más, pero Dios también ha trazado una agenda. Y la agenda de Dios está para que la iglesia, tú y yo, la desarrollemos. Así que quizás esta sea una pregunta que te hago. ¿Estás enterado de la agenda de Dios? Pero la segunda, ¿estás participando de ella? Porque no puedes ver la agenda de Dios lejos de tu vida si eres un cristiano. No son tiempos para estar lejos de la agenda de Dios. Pero por supuesto que quiero irme a la palabra, porque aún desde los primeros años del cristianismo ya esta agenda se ha trazado, se ha expuesto. La primera cita donde quiero que tú vayas y revises lo que dice en cuanto a nuestra agenda está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Una cita, y hoy te voy a hablar de tres citas bíblicas muy conocidas si eres un lector de la Biblia. Y allí están marcadas grandes pautas de la agenda global para la iglesia. La primera de ellas, como ya dije, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Voy a leerla. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este es el primer punto que quiero exponer en cuanto a la agenda de Dios. Y cuando yo te leo esto, no sé si tú lo aceptes en cuanto a lo que Dios dice de ti como iglesia. ¿Qué somos la iglesia? ¿Qué somos como pueblo? Pues dice, somos un linaje que Él ha escogido. Un linaje que viene de la misma familia de Dios. Linaje tiene que ver con familia. Un real sacerdocio, y esto tiene que ver con ser parte de su iglesia en la acción, en el ministerio, en el servicio que hacemos. Nación santa, es decir, una nación que Dios ha apartado para sí, comprada con sangre, ¿no es cierto? Pueblo adquirido por Dios en su Hijo Jesucristo. Solamente me detengo allí para que veamos estas 4 expresiones que tú seguramente la has orado muchas veces y le has dicho, Señor, gracias porque soy linaje escogido, tengo un real sacerdocio, soy nación santa, soy un pueblo adquirido y queremos con esto de alguna manera ser bendecidos. Y está muy bien, claro que sí. Pero el punto es que este texto bíblico no dice lo que somos para que nos quedemos quieticos porque pertenecemos a un real sacerdocio o a una nación santa. Al contrario, aquí dice que hay una acción, es decir, hay una agenda. Y la agenda es anunciar. Anunciar. Y para anunciar tenemos que hablar, y para anunciar tenemos que actuar. Y para anunciar tenemos que salirnos de nuestra comodidad. ¿Y qué es lo que estamos anunciando? Pues las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas en las cuales vivíamos. Y ese es un punto muy importante aquí. Sin Cristo Jesús nosotros estábamos en las tinieblas. ¿Y a qué pertenecíamos? Pues a la agenda global de pecado. A esa agenda global pertenecíamos. Íbamos de la mano de los que niegan a Jesús. Íbamos de la mano de los que se burlan de la palabra del Señor. Íbamos de la mano de cómo va el mundo, ¿no es cierto? Si no fuera porque conocemos el Evangelio, tú y yo hoy estaríamos apoyando las agendas que quieren destruir la familia y las agendas que quieren destruir el matrimonio. Tú y yo estaríamos ahí. Pero ahora pertenecemos. Ahora sois pueblo, antes no lo éramos. Ahora hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Así que, ¿cuál es la agenda global para la iglesia aquí? Aquí hay una tarea. Y aquí no dice que tendría que ser anunciada solamente allí en el lugar donde los discípulos recibieron la palabra. Las virtudes de Jesús deben ser anunciadas hoy en el lugar donde tú estás. ¿Estás hablando de Jesús? ¿Estás anunciando y estás compartiéndole a otros el por qué eres de un linaje escogido, por qué eres de un real sacerdocio, por qué eres una nación santa? ¿Lo estás anunciando? Porque posiblemente suene muy bonito ponernos de pronto una camiseta con estos 4 letreros. Y quizás simplemente hacer gala de unas bonitas frases que simplemente pueden decir que somos bendecidos. Pero realmente estamos viviendo una situación en el mundo entero donde anunciar a Cristo Jesús, quien fue que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, sea una necesidad. Ahora, no podemos desconocer que cuando tú estás viviendo en una nación, tienes que sujetarte a una constitución. Cuando tú cambias de nación, vas a tener que conocer ahora cómo vas a tener que vivir. Pues cuando nosotros hemos aceptado pertenecer a este linaje, a esta nación, a este pueblo de Dios, pues nosotros estamos llamados a vivir de acuerdo a su constitución,
a la palabra del Señor, a lo que Jesús estableció. Entonces, la agenda global, para terminar este primer punto, tiene que ver con reconocernos a qué nación pertenecemos, a qué pueblo perteneces, cuál es la agenda que tú estás siguiendo. Por supuesto que vas a tener que estar muy convencido de esto para no tener un pie en una agenda y otro pie en otra agenda. La segunda cita donde quiero ir es a Hechos capítulo 1, versículo 8. Allí también se nos habla de una agenda. Dice, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si lo último de la tierra no es algo global, entonces dime qué es global. Aquí verdaderamente, como en la cita anterior de Primera de Pedro, veíamos qué somos, a qué pertenecemos. Ahora, en esta cita vamos a recibir o vamos a leer qué hemos recibido para caminar en esta agenda global como iglesia. Aquí el Señor Jesús les está hablando a sus discípulos en cuanto a su partida. Él se iba a ir, pero les iba a dar lo que había prometido, que era al Espíritu Santo. Por lo tanto, debían permanecer allí en Jerusalén para que en ciertos días ellos iban a recibir ¿qué? Iban a recibir poder. Las agendas globales de aquellos que hoy quieren destruir a la familia, al hogar, a los principios de Dios, son agendas poderosas. Son agendas que están subsidiadas por grandes compañías en el mundo que quieren divulgar todas sus porquerías y le invierten la cantidad de plata que sea necesaria, porque allí hay poder y hay intereses de dominio e intereses verdaderamente oscuros, satánicos. Eso es la agenda global de muchas de las voces que hoy se levantan para ir en contra de la vida, en favor del aborto, en favor de muchas cosas que se oponen a lo que la palabra de Dios dice. Pero sabes, a nosotros no nos debería asustar eso, para nada. Porque si creemos en que para hacer la agenda global de la iglesia, nosotros vamos a depender del poder del Espíritu de Dios, entonces dime qué puede ser más poderoso que lo que Dios nos ha dado. Pertenecemos, como dije al punto anterior, a esa nación santa, a ese linaje escogido. Pero ese linaje escogido ha sido llamado para ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando viene el Espíritu Santo es que recibimos el poder. Somos la iglesia cristiana carismática cuadrangular. Creemos en que ejercemos los dones del Espíritu Santo. Creemos que hemos sido llenos del Espíritu Santo para dar testimonio de el poder de Cristo Jesús. Y el poder de Cristo Jesús está en nuestra manera de enfrentar las agendas globales destructivas para poder tener una agenda global de Dios que lo que quiere es que anunciemos. ¿En dónde dice? Cerca, en Jerusalén, pero un poquitico más allá, en toda Judea, pero un poco más allá y en algo lejano, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Eran palabras de Jesús. ¿Qué estaba en la mente de aquellos discípulos cuando se les decían lo último de la tierra? Pues sabes, los medios de transporte de aquel entonces tocaron el corazón del apóstol Pablo para aspirar a llegar a Roma, ¿no es cierto? Que quizás era la parte occidental más lejana que podían pensar en aquel entonces. Hoy no. Hoy tenemos
todos los medios al acceso para ir hasta lo último de la tierra, al otro lado del mundo. Y tú que estás escuchando esta palabra, tú que hoy no estás en la iglesia, o quiero decir, en el templo, ¿dónde estás? De pronto estás en otro país. Allá estás en un lugar donde no es tu país de origen de pronto, y allá estás. No estás como en Jerusalén pensando en tu nicho, en tu iglesia, en tu casa, sino que estás lejos. ¿Tú crees que es casualidad que estés allá? No. La pregunta que te hago más bien es, ¿estás lleno del Espíritu Santo? ¿Has anhelado tener la presencia del Espíritu Santo con el propósito de qué? De ser testigos de Jesús, para cubrir esa agenda global. ¿Cuál es la agenda? Anuncia a Cristo Jesús. Anuncia que Jesús vuelve pronto. Anuncia que es necesario arrepentirnos de nuestros pecados y creer que Jesús es nuestro Salvador y que ya nos ha dado el perdón, la redención, la salvación, la vida eterna. Pero que mientras estemos en esta tierra, estamos llamados a llevar la agenda de Dios, a guiarnos por la agenda de Dios, sin tener ninguna clase de coquetería con las agendas globales. Me podrás llamar radical, me podrás llamar extremista o fanático, como tú lo quieras hacer. Pero para mí, cuando leo la palabra de Dios y escucho que hay un llamado a anunciar lo que Dios nos ha dicho y dar testimonio de Jesús, no creo que sea para tener cercanías a agendas de muerte. La agenda de Dios para la iglesia, la agenda global, es una agenda de vida. Y el tercer punto, o la tercera cita donde quiero que vayamos, ya vimos allí en 1 Pedro 2, 9, 10, ¿qué somos? O sea, ¿a qué pueblo pertenecemos? ¿No es cierto? Hay un sello allí. También hay un propósito para anunciar las virtudes de Jesús. Aquí vemos de qué estamos llenos. Estamos llenos del Espíritu Santo, del poder que nos da el Espíritu Santo para ir a ser testigos hasta lo último de la tierra. Una agenda, hasta lo último de la tierra. Pero Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, otro texto que yo sé, como ya lo dije al comienzo, lo conoces muy bien, pues allí hay un punto muy importante en la agenda global para la iglesia. Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mire la agenda. Versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, global. ¿Para hacer qué? ¿Cuál es la agenda? Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñar a guardar todas las cosas que Él nos mandó. Y la promesa de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí vemos esa agenda global muy clarita. Ya vimos en el punto anterior que somos llenos del Espíritu Santo, pero aquí ahora Jesús está diciendo, antes de partir, esto les está diciendo a los apóstoles antes de subir entre las nubes, les está diciendo, miren, ya toda potestad, es decir, todo el dominio me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Se me ha entregado toda autoridad, toda potestad. Aquí estoy, yo tengo todo el poder, toda la soberanía en todo lo que existe. Y esto nos lo está diciendo una vez más hoy. Así que, dice el Señor, partiendo de que yo he recibido toda potestad sobre el cielo y la tierra, ahora ustedes vayan, es decir, nos está delegando
nos está haciendo embajadores. ¿Qué es un embajador? Alguien que sale de su nación y va a otra nación a representar su nación de origen. Nación santa, acuérdate. Linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Ve y haz discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos. Estos discípulos están siendo enviados a hacer discípulos. Una dinámica que jamás va a terminar. Nunca. Tú y yo somos discípulos de Cristo Jesús. Pero estamos llamados a ser discípulos. Pero aquí hay una magnitud y es a todas las naciones, a toda lengua, a toda tribu, a toda cultura, a todo segmento de la sociedad. Yo creo que la iglesia no está llamada a tomar distancia con los pecadores. Al contrario, hemos sido llamados para alcanzarlos a los pecadores, así como tú y yo un día fuimos alcanzados. Pero también esa agenda dice que tenemos que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, es sumar al pueblo, que las personas se identifiquen con la muerte y con la resurrección de Cristo Jesús. Que el bautizarse sea algo que también en ellos evidencie su convicción y publiquen también que ellos ahora pertenecen al pueblo de Dios. Y enseñándoles a guardar, es decir, a tener en sus corazones las convicciones que el Señor Jesús nos mandó. Sí, el Señor Jesús dio mandatos y quiere que los guardemos. Pero en esta agenda global, el Señor Jesús nos dice, tranquilos, ustedes no van a estar solos. No solo pertenecen a una nación, no solo tienen el poder del Espíritu Santo, sino que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mis amados, iglesia, no tengamos temor. Es el tiempo de actuar con la agenda de Jesús. Oposición va a haber, ya la hay. Pero yo creo firmemente en que esta palabra no nos va a fallar. Y cuando tú abras tu boca, el Señor Jesús pondrá las palabras apropiadas en ti. Y cuando tú tengas que enfrentar las mentiras de este mundo, el Señor te va a dar la autoridad para expresar tus convicciones, pero también ya te está dando la unción para vivir sus convicciones, para vivir en lo que Él nos ha mandado. Así que, mis amados, en este día les animo a que se sumen a la agenda global del Señor para la iglesia. Y no te familiarices más de pronto con investigar cuál es la agenda que los que quieren destruir la vida, la familia y lo que Dios ha creado están haciendo. Más bien, ocupémonos de desarrollar la agenda que Dios nos ha hablado en estas 3 porciones de la palabra. Revísalas, vuélvelas a leer y mira en qué punto estás tú allí. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias porque nos has mostrado a través de estos 3 segmentos de la palabra de Dios que tú tienes una tarea que has establecido, una agenda que has puesto a la iglesia para alcanzar a todo el mundo. Esta es una agenda global para nosotros. Y yo en el nombre de Jesús quiero recibirla, Señor mío. Y te pido que me ayudes, Señor mío, a hacer lo que a mí me corresponde para tu gloria y tu honra. Y que toda persona que está viendo esta transmisión, toda persona que está recibiendo esta palabra, sienta en este instante un llamado a cumplir algún punto de esta agenda que tú quieres que cumplamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó. El 2023, año donde crecemos.
crecemos. Esa es nuestra visión y misión para la Iglesia del Chico en este 2023.